Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! Les saludo y les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, estándole agradecido en esta hora en que nos ha dado a abrir culto, en que, como decían las hermanas, en el día de ayer tuvimos un culto muy maravilloso junto a todas las congregaciones representadas por el movimiento Madres de Oración, que tuvo su convocatoria en el Auditorio CEN, en el Centro Evangélico Mundial, allí en Montevideo. Realmente fue una experiencia muy gloriosa poder estar junto a todo ese pueblo de Dios. Y hoy el Señor está renovando sus misericordias. ¿Cuántos lo están creyendo? Saben que el justo vive por lo que cree. Así que si usted cree que Él está renovando sus misericordias, va a ver que son nuevas hoy. Y que el Señor hace una obra nueva en este día, que lo de ayer fue muy hermoso, pero que lo que hoy tiene el Señor es mucho más glorioso. Porque la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de las mañanas amanezca en nuestros corazones. Así que como justos, como hijos de Dios, vamos en aumento, amén, en crecimiento, en desarrollo espiritual. Y yo quiero invitarle en esta mañana que juntos abramos nuestras Biblias en las Sagradas Escrituras, en la carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 13. Y quiero que juntos podamos dar lectura allí a las Sagradas Escrituras. Así que si tiene su Biblia, abra su Biblia conmigo en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 13. Y vamos a dar lectura al verso 13, 14, 15 inclusive, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y oramos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, reunida tu iglesia en esta mañana, Señor, y en torno a tu lectura, la lectura de tu palabra, Señor, queremos pedirte ahora en el desarrollo, en la exposición de la misma, en que tu palabra venga, Señor, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, sencillo y comprensible a oídos de todo tu pueblo, y que en ello podamos crecer en cuanto al conocimiento de tu voluntad y todo aquello que tú tienes determinado en revelarnos, dárnoslo a conocer hoy mediante la exposición de tu palabra, creyendo que eres poderoso para hacer todas las cosas y aún mucho más abundantemente en cuanto a lo que estamos pidiendo y entendiendo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, hemos leído que el apóstol Pablo le dio directivas claras, específicas a su discípulo en cuanto a aquellas cosas que debía estar ocupado. Pero al cerrar las directivas que le había sido dada por el apóstol Pablo, le dice algo que es en aquello que quiero que estemos centrando nuestra atención, que estemos fijando nuestra atención. Le dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esta palabra, para que nosotros la podamos comprender en una forma más sencilla, estaba diciéndole en forma clara para que tu adelanto,
para que tu progreso, para que tu crecimiento, tu desarrollo le sea manifiesto a todos. Pero cuando habla de que le sea manifiesto, no habla con el fin de que él se vanagloriara, se enorgulleciera o que mostrara que era más que otros, sino para que su progreso, su crecimiento, su desarrollo, su aprovechamiento les traiga un beneficio a los demás. Y en ello quiero que centremos nuestra atención, porque cuando nosotros estamos ocupados en ciertas cosas, no nos trae crecimiento, no nos trae progreso. Y es por eso que muchas veces el diablo busca enredarnos en los negocios de la vida. Busca que nosotros estemos más concentrados y preocupados por las cosas temporales, que son las cosas que no se ven, las cosas que se ven, que por aquellas cosas que son eternas, que son las que no se ven. Porque dice que las que no se ven, dice las Sagradas Escrituras, amén, son las que permanecen para siempre. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos amados, que hay cosas que se ven y que van a pasar. Muchas veces estamos mirando más los problemas económicos o un problema de salud y no pensamos en ellos como algo que va a pasar, sino que pensamos en ellos como algo que nos tiene ocupados diariamente, o por lo menos hasta que el problema se solucione. Y yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero a mí me ha pasado. Yo he tenido el codo de tenista. ¿Sabe lo que es? Es un dolor muy fuerte en el codo que no le permite, se le caen las cosas de las manos, pierde las fuerzas. Y me ha pasado tener ese dolor trabajando en un reparto y teniendo que estar manejando todo el día y uno de los vehículos que tiene la peor dirección. Que tiene un volante grande como de un ómnibus y que es durísima la dirección. Y me pasó tener ese dolor del codo de tenista, ese diagnóstico del médico, teniendo que trabajar repartiendo cajas, subiendo y bajando cajas y manejando uno de los vehículos más pesados. Y le puedo asegurar que si hay un dolor que lo tiene ocupado, ese era uno de los dolores que me tenía ocupado. Más allá de la ocupación que tenía laboral. Porque no había manera en que yo pudiera estacionar que no me doliera. Y no había manera en que yo no levantara algo y que tuviera que hacer un doble esfuerzo porque si no se me caían las cosas. Y ocupó gran parte de mi tiempo. Pero un buen día... Y no sé cómo, y no me pregunte cómo, porque sí sé que yo hice de fisioterapia. Y iba todos los días a que me pusieran lámpara, radio, los pinchos, radioterapia y todas esas cosas que hacen para que se pasen los dolores. Y no pasó nada. Seguía igual. Pero un buen día, y no sé cómo ni cuándo, no me dolió más. Y no sé cómo ni cuándo. Pero así fue. He tenido otro dolor en el cuerpo que también es muy doloroso y sobre todo si tenés sobrepeso, que es espolón calcar. Pero ese dolor es un dolor que si estás acostado no te duele, pero si te levantás es lo primero que te duele. Y no hay manera de estar acostado y no tener que levantarse para ir al baño. Y en las madrugadas uno no se levanta pensando voy a pisar con la parte de adelante del pie, no voy a apoyar fuerte, porque se levanta con la urgencia de ir al baño. Así que tú te levantas con la urgencia de ir al baño y apoyas el pie y sientes un clavo que atraviesa tu talón. Y es dolorosísimo, te produce un ay. Y lo tuve por mucho tiempo y también no pudiendo hacer reposo, sino teniendo que trabajar, trasladándome de un lado a otro y subiendo escaleras y entrando a depósitos y eso. Pero un buen día, y no me pregunte cómo ni sé, porque también sé que hice tratamiento. Me dio hasta el Banco de Previsión Social una talonera de silicona con diferentes siliconas en el centro, que algunas son más duras, que tienen mayor resistencia, otras menos, y hasta tienen un agujero para que asiente todo el talón, pero no la parte del espolón.
Pero un buen día, y no sé cómo, se me fue. Entonces yo he comprendido que hay cosas que son temporales, pasajeras. Y usted dirá, bueno, pastor, pero a usted nunca le diagnosticaron tal vez cáncer, que no tiene cura, o nunca tuvo alguna enfermedad de esas que son incurables. Pero sabe que por medio de las Escrituras yo también entendí que son pasajeras. Por lo menos es lo que dice el apóstol Pedro. Dice, si esta nuestra habitación terrenal fuera deshecha, tenemos una no hecha por la mano del hombre, sino por la mano de Dios celestial. Que tenemos un cuerpo de gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. El justo vive por lo que cree. Así que si usted lo cree, tiene que vivir en esa esperanza, en esa seguridad, en esa confianza. Así que nunca me diagnosticaron, gracias a Dios, una enfermedad incurable. Pero sí me ha tocado acompañar a personas con tratamiento de cáncer, personas muy allegadas, muy queridas, tal vez no con lazos familiares, pero en la iglesia nosotros aprendemos a amarnos. Y amarnos con el amor de Dios, a veces con amor entrañable. Y me ha tocado ver partir a personas que han sido muy apreciadas, muy queridas, y que han sido de gran bendición para mi vida en esas situaciones. Y en esas situaciones fue cuando el Señor me confortó y me consoló y me dio a entender que a veces hay cosas que a los ojos humanos no vemos como que se resolvieron, pero que en el panorama divino, en el programa de Dios, ya están resueltos. Porque sé que la muerte no los venció, porque vencieron ellos a la muerte por medio de la fe en Cristo Jesús. Y que el día que suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en las nubes. También me ha tocado tener situaciones económicas, problemas económicos. No del tipo de no tener para comer, porque yo no creo en que haya un justo que mendigue pan o que sea desamparado, porque si no la Biblia deja de ser la Biblia, deja de ser la palabra de Dios. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Pero he tenido tiempos de escasez en donde la única comida ha sido tal vez la misma por varios días, o donde para ciertas necesidades no he tenido, no al punto de endeudarme, no al punto de no poder pagar las cuentas, pero para cosas que a veces anhelamos o deseamos tener, o cosas que por ahí podrían traernos satisfacción, no he tenido. Pero también he visto que esos tiempos pasan y que no tiene que ver con los cambios de gobierno, ni con las políticas del exterior, ni con la economía del momento, porque Dios me ha bendecido en diferentes situaciones. Me ha bendecido trabajando en lo secular y no trabajando, porque ya hace unos años que he dejado el trabajo, no diría el trabajo secular porque no existe la secularización. Uno es cristiano en el trabajo, es cristiano en la iglesia, es cristiano en la casa. Entonces el concepto de secularización existe, pero para que lo entendamos, amén, tuve que tener mi vocación, poder decir, trabajando en ventas y trabajando en el ministerio. Y hace unos años que el Señor me persuadió de que tenía que nuevamente depender de Él y trabajar en el ministerio, y Dios me ha bendecido. Y no han sido buenos años. Y he estado en años de que la economía nacional o la economía del país era muy difícil, y sin embargo Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado en tiempos difíciles, en tiempos austeros, en tiempos de dificultad. O sea que no está vinculado el progreso con el Estado, con la economía del Estado, sino como Dios quiere ir llevándonos conforme al plan y al propósito de su voluntad. Amén. Conforme al plan y al propósito de su voluntad. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que comprendí que muchas cosas van pasando. Que muchas cosas van pasando. Amén. Y cosas que nos tienen ocupados, que van pasando, y cosas que son
A veces que sentimos que somos dependientes de ella, llega un tiempo en que esa dependencia se corta, porque Dios no quiere que seamos dependientes de nada, sino solamente de Él. Amén. Ni de nadie, sino solamente de Él. Amén. Porque Él nos dio su espíritu y su espíritu nos anhela celosamente. Quiere que seamos de Él y para Él. Entonces he aprendido, aún ha habido lazos, ha habido cosas que Dios ha tenido que cortar, hay relaciones que he tenido que cortar para que yo fuera dependiente exclusivamente de Él. Y hoy por hoy estoy también pasando por parte de ese proceso, pero lo estoy llevando por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. He tenido que dejar a mi pastor que me inició en el Evangelio y me bendijo con el llamado. Dios me hizo el llamado a través de él para el ministerio. Lo he tenido que dejar por diferencias doctrinales. He tenido que ver partir a mi pastor, a quien había tomado por pastor. He pasado por diferentes procesos. He tenido compañeros de ministerio, consiervos, he tenido amigos en el ministerio que he tenido que muchas veces romper los lazos o separarnos por diferentes motivos, a veces queriéndolo o a veces no, y sabiendo que Dios es el que está interviniendo ahí en el asunto. Amén. Pero lo cierto es que Dios anhela que seamos de Él y que vivamos para Él. Entonces me he dado cuenta que aquellas cosas que a veces nos tienen ocupados son cosas temporales, son cosas pasajeras. Aún tengo que decirle algo. ¿Sabe que el matrimonio es un estado terrenal? ¿Que no es un estado del cielo? Va a llegar un día en que no vamos a hacer lado al matrimonio. Y aún con la que ya llevo unos cuantos años, ahora el 24 de noviembre, amén, celebramos 29 años de casado. Sé que va a llegar un día en que cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a relacionar de manera distinta y tal vez va a ser mucho mejor. No puedo describirlo, pero sé que va a ser mucho mejor. Y aunque por 29 años contrajimos matrimonio, desarrollamos ministerio juntos, hemos trabajado, el día de ayer estaba muy gozoso, amén, porque recibió un reconocimiento a nivel nacional, amén, algo de lo cual el Señor ya le había hablado por quien era mi pastor. Por quien era mi pastor le había profetizado en su tiempo de que el Señor la iba a bendecir, y me gocé porque vi el cumplimiento de Dios en su vida y sé que el Señor tiene muchas otras cosas para su vida. Así que, pero sé que va a llegar un día en que mi relación con ella va a ser distinta. Amén. Que ya no nos vamos a ver como marido y mujer, sino que nos vamos a relacionar de otra forma, más allá de que es mi esposa, yo también le veo como una hermana en la fe, amén, y siento la responsabilidad como pastor también de conducirle en el conocimiento del Señor, amén, aunque como marido uno tiene una responsabilidad que es algo mayor, amén, que es el ser sacerdote del hogar. Pero todas las cosas que son terrenales son temporales. Aún la relación con mis hijos. Y oro porque todos ellos se han entregado al Señor. Falta Omar ser bautizado, pero para que puedan alcanzar todo aquello que Dios tiene como propósito para su vida. Pero va a llegar un día que en la presencia del Señor ya no van a ser más mis hijos. Es más, desde que ellos fueron presentados al Señor, no fueron cristianizados, pero sí lo hemos puesto en las manos de Dios. Y me bendijo mucho oír el testimonio de los padres de María Eduarda, porque cuando María Eduarda tuvo ese accidente, cuando los padres recibieron la noticia, y es hija única, y ellos están casados en primeras nupcias, así que es el fruto de su matrimonio de María Eduarda. Cuando recibieron la llamada de que estaba su hija hospitalizada y en CTI, con un estado de gravedad, con un traumatismo muy fuerte a nivel de cráneo bajo cerebro, ellos en su oración le dijeron al Señor: Señor, si es tu voluntad, te pertenece,
Si tú te la quieres llevar, nosotros estamos decididos, pero si no, te pedimos que ella sane enteramente. Y la voluntad del Señor fuera que sanó enteramente. No le han quedado, sí, el recuerdo, algunos recuerdos, pero usted la ve y ella está en todas sus capacidades, en tiene todas sus facciones restauradas, una chica que se desenvuelve de lo más bien, amén, sino que solamente pasó por esa experiencia, pero está plenamente restaurada. Entonces ni aún nuestros hijos van a seguir siendo nuestros hijos, amén, y la relación que nosotros vamos a tener con ellos va a ser diferente. Por eso yo siempre miro cuando a Job, vio que Job lo perdió todo y Dios se lo devolvió multiplicado al doble, pero los hijos no. Los hijos le devolvió el mismo número que tenían. Amén. ¿Por qué? Porque los otros no es que estaban muertos, vivían. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Así que si Él determinó llevárselos en un solo día a todos sus hijos, no es que estaban muertos, vivían, pero ya estaban en la presencia del Señor. Pero Dios le quiso dar a Job que pudiera dar en casamiento a sus hijas, que pudiera ver crecer a sus hijos, así que le restauró el mismo número de hijos que tenía, porque ese es nuestro Dios. Pero si usted hace la cuenta, Job tuvo todas las cosas al doble. Recibió de Dios todas las cosas al doble, amén, porque los años que le permitió criar a esas doncellas y a esos hijos, los crió y después Dios los restauró y le permitió. Y ese es nuestro Dios. No es un Dios, con Dios no se pierde. Diga que el que pone su confianza en el Señor jamás va a ser avergonzado. Pero gloria a Dios, que le complació a Dios el revelarnos a Cristo y darnos el conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque también podíamos haber pasado por este mundo sin tener propósito alguno, como abortivos, como tantas personas que pasan, que son presas del diablo y que usted las mira y dice, y las ve que tal vez tienen vidas esplendorosas, pero están muy lejos, separados de Dios, así que lo único que ellos van a poder vivir es la vida terrenal. Pero cuando partan de este mundo, si no se arrepienten y reciben a Cristo, se van a la condenación eterna y lo que les espera es mucho más triste. Y no va a ser lo suficiente lo que hayan vivido en esta tierra, no va a ser suficiente comparado con los sufrimientos venideros. Así como no son suficientes los sufrimientos venideros con la gloria venidera de la iglesia. En nada se comparan, tanto el uno como el otro. Porque usted puede ver a alguien que le va bien, que tiene todo lo que podría desear en este mundo, pero si no tiene a Cristo, no tiene a nada. Y puede ver a alguien que no tiene nada, pero tiene toda la fe y toda la confianza en el Señor y lo tiene todo. Por eso nosotros tenemos que pensar en qué me voy a estar ocupando. En las cosas temporales que son las terrenales, las que se ven, o me voy a estar ocupando en las cosas del cielo, que son las que no se ven, pero las que permanecen para siempre. Amén. Porque la Biblia dice que tenemos que tener puesta nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba y no las de la tierra. Donde está Cristo, a la diestra del Padre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Y hermano querido y hermana querida, el que usted sea del Señor es algo que le complació a Dios y es la revelación más grande que usted pudo haber recibido en esta tierra y es el conocimiento más glorioso y es el tesoro más maravilloso en que usted y yo hemos podido recibir en esta tierra, porque por el conocimiento de Cristo no solo tenemos acceso con confianza a la presencia del Padre, sino que hemos recibido el don de la vida eterna. Y no habrá nada ni nadie que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente ni lo venidero.
Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ángel, ni principado, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso pensemos, ¿en qué me voy a estar ocupando? ¿Sabe que una de las ocupaciones más grandes que tiene la iglesia hoy en día es el estar ocupado en resolver el problema del pecado? Esa es una de las ocupaciones que tiene más grande la iglesia hoy en día. Más allá de las cosas terrenales, que es salud, amor, dinero, amén, que son las otras cosas que le ocupan al hombre. Las cosas que le ocupan al hombre es lo que aflige su alma, que es el pecado, y después las cosas que necesita su carne, que es salud, amor y dinero. Por eso es muy común decir, si tengo salud lo tengo todo. No, eso es mentira. Si tiene salud no lo tiene todo. También es mentira el que dice que con el dinero todo lo puede. Con el dinero no lo puede todo. También es un engaño pensar que la luz de sus ojos son sus hijos, o su marido, o su esposa, o vivir por ellos. Eso es un engaño también, porque todas esas son cosas temporales. Yo no le digo que no aprecie a sus hijos, y sin duda que si tiene afecto natural, los va a apreciar y mucho. Amén. Ni tampoco le digo que no aprecie a su esposo o a su esposa, quien le acompaña, quien le ayuda, porque si tiene afecto natural es lo lógico, pero no es la luz de sus ojos, ni la luz de su vida, ni la razón de su vida. Si es eso, usted está viviendo engañada, y muchos han terminado defraudados. A mí me llama la atención cómo matrimonios ya mayores se separan. Tristemente, hace poco tuve que ver a un matrimonio ya de años separándose. Y me llama la atención, porque uno dice, bueno, pero a esa edad ya está la testosterona, todas esas hormonas ya bajaron. ¿Y para qué, no? Porque la relación debiera pasar por otro lado, más allá de la atracción, de todas esas cosas. Y sobre todo me llama la atención si después te querés poner lindo o linda. ¿Qué estás buscando? Me llama la atención, me pregunto, ¿no es cierto? Por todas esas cosas. Porque pasa por otro lado. Sin embargo, sucede. Sin embargo, son cosas que suceden. Y uno de los dos, o a veces los dos, salen sufriendo. Porque cuando se casaron pensaron que se casaron para toda la vida, y a veces se sale sufriendo. Me acuerdo que me tocó ver una situación, un hijo que criticó a su padre, esperó que se casaran todos sus hijos mayores. Cuando se casaron todos sus hijos se separó, y le llamó la atención, y quedaron traumados sus hijos. Yo nunca voy a ser como mi padre, dijo. Y a los 5 o 6 años de que eso traumatizó su vida, ver separándose ya de adultos mayores a sus padres, y sus padres parecía que estaban esperando que los hijos salieran de la casa para tomar esa decisión, él tomó la misma decisión también. A veces ni siquiera lo que nosotros juzgamos en otro nos es suficiente para que no tomemos malas decisiones. Y aún estando dentro de la iglesia. Entonces, si la razón de nuestra vida es algo temporal y terrenal, vamos a sufrir. Pero si la razón de nuestra vida es Cristo, con Cristo se vive mucho mejor. Ayer fue nombrada una hermana como la madre de oración del año. Y esa madre de oración, yo sé porque me compartía mi esposa, de que teniendo graves problemas de salud y ya prácticamente creando a sus hijos en el ministerio hoy, su esposo la dejó y su esposo compartía el ministerio con ella.
pero la dejó, ya mayores. Sin embargo, ella no permitió que eso afectara su vida, sino que aún de su experiencia, ella del consuelo con el que fue consolada pudo consolar a otros. Porque durante todo este año ella trabajó con un matrimonio que no era de su zona, sino que era de otra zona, para que se reconciliaran y que no vieran el divorcio o la separación como una opción. Y Dios le concedió la victoria. De lo que ella no pudo vivir, le concedió la victoria para poder ser de bendición para otro. ¿Y quién cree que hace esas cosas? Que saca fuerza de la debilidad, que no se compadece de su necesidad, sino que aún desde su misma necesidad saca fuerzas para ayudar a otros en necesidades semejantes a las suyas. Es Cristo Jesús. Verdaderamente yo veo, por ejemplo, en esa mujer alguien que su aprovechamiento le fue de utilidad para otro. Entonces, lo único que le va a traer provecho para su vida es Cristo, hermano. Lo único que le va a traer provecho para su vida es Cristo, hermana. Y de lo que usted esté ocupada es en lo que va a tener aprovechamiento. Si su vida y su ocupación está en Cristo, de ello va a tener un provecho. Y su provecho le va a ser manifiesto a otro, le va a ser de utilidad y de bendición a otro. Pero si usted está compadeciéndose por su situación, y si su mirada está puesta en las situaciones que está viviendo, las cuales son terrenales y también son temporales, no va a tener ningún provecho. Le doy gracias al Señor por el testimonio que nuestra hermana Viviana compartía de esta abuela que durante varios años ella la ve en el Congreso. Yo es el primer año que voy al Congreso. Pero la verdad que me gocé, y me gocé también en ver cómo la esposa del pastor Carpenter estuvo atenta a esas cosas. ¿Por qué? Porque muchos estamos mirando nuestro estado, nuestra condición, y a veces esas cosas que suceden, que Dios permite que suceden en medio nuestro, nos sirven para exaltar y dar gloria a Dios. Y estuvo atenta para decir a todos los que estábamos ahí, miren, si hay alguien que cree que no puede ser útil en la obra del Señor, mire el ejemplo y el testimonio que tenemos en esta hermana. Y la hermanita pasaba con su bastón, ya casi con 80 y pico de años debe tener esa hermana, ciertamente, o más. Sin embargo, es una coordinadora a nivel barrial en Montevideo, es de un barrio, coordinadora de un barrio, coordina un movimiento de oración en su barrio, quiere decir que está contactando, se está movilizando, está asistiendo a las reuniones, sean semanales, bimestrales, mensuales, sean cuando sea, pero ella está. Y está moviendo ese grupo y sin duda que también estaría allí representado, trabajando con un equipo. Y una hermana de edad entrada, avanzada en edad. Y todos los años está firme. Entonces esas cosas son para darle la gloria al Señor. Y es en lo que nos tiene ocupado lo que va a traer un provecho. Si nos ocupamos de la carne, dice la Escritura, trae muerte. Porque el polvo somos y al polvo vamos a ir, ¿no es cierto? Así que si usted se ocupa solo de la vida terrenal y quiere salvar su vida, sepa que la perderá. Porque un día la va a perder. Todo lo que tiene en esta vida, un día va a dejar de ser. Aún su cuerpo va a dejar de ser. Va a ir al polvo. Amén. Pero si nos ocupamos del Espíritu, dice que del Espíritu vamos a cegar vida eterna. Ahora, yo no quiero ser tan drástico en la manera de hablar, pero yo le pregunto esto. Cuando yo pienso en esto, pienso de esta manera. ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo no hubiera tenido el conocimiento del Señor? ¿En qué cosas estaría ocupado? ¿O cuáles serían las cosas importantes para mí en aquellas que permanecería? Yo sé en qué. Porque dentro mío yo sé en qué es lo que me tendría ocupado y en qué estaría permaneciendo. Y tal vez no hubiera llegado siquiera a la edad que tengo hoy. Por cómo iba mi vida declinando. Amén. Pero por la gracia de Dios, a Dios le complació darme a conocer su palabra, revelar a Cristo.
y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora que estoy en este reino y que me fue dado el conocimiento de su voluntad, yo tengo que determinar cada día en qué voy a estar ocupado y en qué voy a permanecer. Y me puedo ocupar de muchas cosas todavía y permanecer en muchas cosas, pero lo más sabio y lo más prudente es que me encuentre ocupado en las cosas de Dios y que permanezca en las cosas de Dios. Y yo he descubierto también con el tiempo que entre tanto más ocupado estoy en las cosas de Dios y tanto más permanezco en las cosas de Dios, tanto mayor crecimiento tengo. Y también me voy dando cuenta que aunque yo a veces me mire y me subestimo y pienso de mí tal vez no como piensan los demás, y no le digo que pienso para arriba, muchas veces pienso para abajo. Amén. A veces yo pienso, no pienso que estoy tocando el cielo con las manos, sino a veces me subestimo a mí mismo y pienso para abajo, y a veces miro con la mirada o me pongo a pensar cómo me miran los demás, o me detengo a pensar en la mirada de los demás y digo, ¿qué es lo que ven? Porque a veces yo no miro eso, ¿no? Ayer me bendijo que dos hermanas mayores, yo creo que cuando alguien llega a edad avanzada una experiencia tiene, y más si la veo en la iglesia. Dos hermanas mayores, cuando terminó todo, que estaban ahí cortando pastor, venga un minutito, me dijeron. Estábamos en medio de un movimiento de oración, había muchos líderes, venga un minutito. Sí, cómo no, hermanas. Queríamos compartirle con nuestra hermana, porque estamos orando por un joven que se llama Kevin, que tiene un problema de salud, así. Y bueno, yo creí que me lo daba para que yo anotara y lo trajera para compartir en la iglesia. Le dije, bueno, gracias por compartirlo, lo voy a compartir con la congregación y acá aparte estamos en un movimiento de oración. No, pero queremos que ore ahora con nosotras. Bueno, hermana, me tomé de las manos de ella y oraba con ella y terminé de orar y le di gracias por compartir. Pero cuando me venía yendo, dije yo, ¿qué mirarán? ¿Qué es lo que verán? ¿No? Porque a veces uno piensa que su oración no llega ni al techo. No sé si le pasa eso, ¿no? O me pasa a mí nada más. A veces uno piensa que su oración no llega ni al techo. Pero cuando veo que dos hermanas que peinan canas, mayores, que están en la iglesia, me llaman aparte en un movimiento multitudinario de gente de oración y me comparten una necesidad o algo que llevan como carga de oración, digo, ¿qué verán en uno, no es cierto? Y a veces nosotros nos miramos y nos subestimamos a nosotros mismos, pero el tiempo en que nosotros permanecemos en Dios y el tiempo en que nosotros estamos ocupados en las cosas de Dios, eso va llevándonos en un progreso, y ese progreso, ese crecimiento, ese aprovechamiento le es manifiesto a otro, aunque a veces no nos es manifiesto a nosotros, porque nos miramos con nuestra mirada y decimos cuánto me falta, qué poco que sé, qué poca unción, qué poco poder, que mi oración no llega ni al techo. Me pasa a mí, ¿no? Eso le pasa a muchos. Amén. Bueno, pero cuando nosotros permanecemos y estamos ocupados en las cosas de Dios, resulta que nuestro progreso a otros les es manifiesto de una manera distinta. Y empiezan a mirar en nosotros cosas que nosotros no vemos. Y nos empiezan a compartir cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué comparten esto conmigo? ¿Por qué comparten esto conmigo? Porque a veces hay cosas en áreas en que yo me tengo más confianza, ¿vio? Porque por ahí es que es más mi don o aquello para lo que Dios me llamó. Pero en otras tal vez no me tengo tanta confianza. Y no es que confío en el hombre, confío en Dios. Pero cada uno ministre según el don que le fue dado y la medida de la fe que tiene. Amén. Pero cuando me pasan cosas así, le doy gracias al Señor porque me voy dando cuenta que el estar ocupado y permanecer en las cosas de Dios me va trayendo un aprovechamiento que aunque a veces no me es manifiesto a mí cuando me miro, porque tengo otros pensamientos acerca de mí, les es manifiesto a otros y otros testifican. Por eso siempre es bueno cuando otros testifican de nosotros.
o cuando otros dan testimonio de nosotros. Amén. Y esto lo comparto porque viene en relación a aquello de lo cual estamos hablando, y que a veces, como yo, tenemos una mirada de uno mismo en donde no nos vemos que hayamos alcanzado todo lo que pensamos que tenemos que alcanzar o que quisiéramos alcanzar de Dios, pero por estar ocupado y por permanecer en las cosas de Dios, eso a los demás le es manifiesto otra cosa. Amén. Entonces le quiero alentar para que permanezca ocupado, ocupada en las cosas de Dios, permaneciendo en las cosas de Dios, en la medida de lo que Dios le dé, y a todo aquello que le convoque el Señor. Amén. A todo aquello que le convoque, en la medida que Dios le permite y pueda, ocúpese. Y permanezca en ello, que ello le va a traer un aprovechamiento, y su aprovechamiento le va a llegar a ser manifiesto a todos. Hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, cual llegar a nosotros en esta hora, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, Señor, para traernos un entendimiento y una comprensión en cuanto al valor que tiene en aquello en lo cual estamos ocupados y en aquello en lo que permanecemos, Señor. Y hoy entendemos que estar ocupado de tus cosas y permanecer en ellas nos llevan a un progreso, nos llevan a un crecimiento, en un desarrollo, y que ese crecimiento, ese progreso y ese desarrollo, Señor, luego le es manifiesto a todos, Señor. Y muchas veces cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos, otros la están mirando, Señor, y ven como la gracia, como el fluir, como la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, fluye, y la bendición también fluye en favor de sus vidas. Por eso muchas veces acuden a uno, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, porque hoy, Señor, por medio de tu palabra, no solo me has alentado para ocuparme y permanecer en tus cosas, sino que me ha sido dado para poder alentar, Señor, a que mis hermanos estén ocupados y permaneciendo en tus cosas. Y sé que haciendo esto tendrán su crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada.